¿Sabías que en este preciso momento tú podrías tener una bacteria dentro de tu estómago que sea capaz de producir gastritis, úlcera o incluso un cáncer de estómago? Me refiero a la Helicobacter pylori, una bacteria que está más presente en más del 50% de la población mundial y que probablemente hayas oído de ella al menos alguna vez. Bueno, el día de hoy vamos a hablar qué es esta bacteria, cómo llega a tu estómago, qué problemas produce y, más importante aún, cómo podemos evitarla. ¿Bien? Si ya te está gustando el tema, ponle un me gusta, suscríbete al canal porque frecuentemente publico contenido de temas sumamente interesantes y actualizados sobre salud. Así que, por favor, suscríbete y ponle un me gusta. Bueno, ¿qué es esta bacteria? Ya anuncié brevemente que es una bacteria. Helicobacter se llama así porque tiene un helicóptero. No, porque tiene forma de espiral, de helicoide. ¿Bien? Y esa forma se la da la presencia de 2 a 7 colas que le permiten moverse dentro de la mucosa gástrica. Le permite moverse en medios viscosos. Pero surge una pregunta razonable antes de avanzar. ¿Cómo puede ser que una bacteria llegue al estómago, en el mismo estómago que es capaz de disolver carne, legumbres, todo tipo de alimentos y los disuelve? ¿Cómo puede ser que entonces esta bacteria sobreviva en ese ambiente? Bueno, resulta que esta bacteria no es una bacteria cualquiera. Es una bacteria capaz de producir ureasa, una sustancia que convierte el ácido en amoníaco. En lo personal yo no sobreviviría mucho rato en amoníaco, pero la bacteria sí es capaz de sobrevivir en ese medio. Es decir, crea un ambiente más tolerable para ella y eso le permite sobrevivir en el estómago. Bien, ahora, también nos queda pendiente saber cómo llega ahí, porque una cosa es que sea capaz de sobrevivir en el estómago, otra cosa es cómo llegó ahí. Bueno, evidentemente no llegó por arte de magia y tiene que haber llegado por algún camino. El camino del sur no es el camino del norte, llega a través de la boca. Entonces, es lógico, si entra por la boca, pasa por los ojos y llega al estómago. Pero entonces surge la pregunta, ¿cómo llega entonces a la boca en primer lugar? ¿Llegará a través de las comidas? ¿Llegará a través de alguna otra forma? Y bueno, la explicación, para darlo en forma más práctica, es que se transmite por vía fecal-oral o por vía oral-oral. Voy a explicar cuál es cuál y cómo se explican. La primera, la fecal-oral. Imagínense a un chef, a un cocinero, que hace una comida justo después de haber ido al baño y no se lavó bien las manos. Bueno, evidentemente pueden llegar algunas trazas de bacterias o de virus propios del área rectal. Bien, y nosotros podríamos demostrar esto ya rápidamente pensando en cualquier otro tipo de enfermedad que produzca un patrón de diseminación similar, como por ejemplo la hepatitis A o algunas variantes de gastroenteritis. Es bien sabido que la presencia de E. coli, de Escherichia coli, que es una bacteria que está en el ano de los humanos, se busca en forma dirigida en restaurantes y en otros lugares de comida, justamente porque es una bacteria que está muy presente en el contexto de manipulación de alimentos. Lamentablemente, no toda la gente es muy higiénica y educada, que digamos. Y esto se ve respaldado por el hecho de que la Helicobacter pylori es mucho, pero mucho más común en países más pobres, con poca higiene y con pocas regulaciones sanitarias. Entonces, yo recuerden que mencioné que esta bacteria está disponible en más del 50% de la población mundial, pero ojo, no dije que fuera en forma equitativa. O sea, mientras más desarrollado el país, menos probabilidad de tener Helicobacter pylori. Mientras más pobre y menos desarrollado sea el país, más probable que tengan Helicobacter pylori. Y eso demostraría a grandes rasgos que puede transmitirse por vía fecal-oral. Otro detalle es que yo mencioné también que se puede transmitir por vía oral-oral, muy similar al caso del COVID, es decir, una persona en contacto estrecho con otra, conversan entre ellas y saltan gotitas de saliva, las cuales llegan a las mucosas del receptor y de esa manera se transmite la enfermedad también. ¿Y cómo queda demostrado esto? Bueno, por el hecho de que en ambientes hacinados y en núcleos familiares o grupos de personas son más comunes los contagios entre ellos. Es decir, ¿cómo se demuestra eso? Porque hay más probabilidad de tener Helicobacter pylori si es que tienes a alguien cercano que tiene el Helicobacter pylori a que si no tuvieras nadie cercano con Helicobacter pylori. Es decir, esas son las dos vías más tradicionales por las cuales se cree que se transmite. Ahora, ¿por qué dije yo se cree? Porque en realidad hasta el momento son teorías. No hay una evidencia, digamos, tan sólida sobre estos temas, pero por lo menos la evidencia respalda la teoría y tiene mucho sentido, porque vuelvo a decir, la bacteria está en el estómago, o sea, tiene que haber llegado por la boca.
Bueno, eso ya son dos puntos importantes. Y pasamos al tercero, y que creo yo que es el más importante. ¿Qué problemas produce la Helicobacter pylori? ¿Por qué nos preocupa tanto? Bueno, esta bacteria tiene la capacidad de producir daño en la mucosa gástrica, ya sea desde una gastropatía, que lo hablamos la otra vez, que era un daño en la mucosa sin inflamación, hasta producir una gastritis, que es lo mismo, un daño en la mucosa, pero con inflamación, y esta lesión puede ir progresando incluso hasta el punto de producir heridas en el estómago. Y en ese caso tenemos lo que se conoce como una úlcera, una herida que es como si hubieran sacado un trozo de mucosa. Comprenderás tú que la herida puede ser más profunda, y en ese sentido, si la herida es más profunda, puede llegar incluso a los vasos sanguíneos y producir una hemorragia, la cual puede ser una hemorragia tan pequeñita que se identifique solamente como una anemia al examen preventivo, como también podría ser una hemorragia tan pequeñita que se identifique como sangre oculta en un test de deposiciones, otra vez en el contexto de un examen preventivo, o podría ser en casos extremos una hemorragia ya franca a través de la boca, vómitos con sangre, como también podría ser una hemorragia de sangre digerida a través del intestino, como es el caso de la melena, que es una sangre de color unas deposiciones de color muy negro por contar con la sangre digerida. Entonces, ya llevamos hartos síntomas y condiciones que puede producir esta bacteria. Y bueno, hay que destacar también que otro problema, porque ya nos limitamos a hablar de la gastritis, hablamos de la úlcera, también puede llegar incluso a perforar por completo el estómago, hacer un hoyo, o sea, un hoyo, conectar el estómago con los tejidos que están subyacentes. Y dependiendo de la zona, por ejemplo, si se abre hacia la cavidad peritoneal, se habla de perforación, pero también puede abrirse a un órgano sólido, generando lo que se conoce como una penetración, es decir, cuando ya penetra un órgano adicionalmente. Y esos son como los cuadros clínicos clásicos. Pero ¿cuál es el problema? Que hasta el momento tenemos muchas cosas que tienen solución y que en realidad el pronóstico podría ser relativamente bueno dependiendo del momento del diagnóstico. Pero también puede producir cáncer. Y es súper importante entender eso, porque la Helicobacter pylori se vincula con el cáncer gástrico, tanto en su forma como de adenoma gástrico, como también en la forma de linfoma. Ambos tipos de cánceres son causados por esta bacteria. Y aquí viene un dato histórico que yo creo que podría ser interesante. ¿Sabías tú que Barry White y Robin Williams son cantantes? Bueno, ellos son cantantes, pero Barry Marshall y Robin Warren son científicos, y ellos en el año 1982 descubrieron que había una relación entre el daño gástrico y la Helicobacter pylori. Y uno de ellos, incluso para demostrar su punto, se bebió un cultivo con Helicobacter pylori, se indujo a sí mismo en la enfermedad y después la trató. Y eso le confirió un premio Nobel en el año 2005 y probablemente más de algún dolor de abdomen durante mucho tiempo. Pero bueno, probado el punto, ya se puede demostrar la relación entre la enfermedad y la bacteria. Y pasamos al cuarto y último punto del video de hoy, porque yo prometí 4 preguntas a responder, y viene la pregunta fundamental: ¿cómo evitamos entonces esta enfermedad? Partamos por lo más básico. ¿Cómo podemos prevenir que la bacteria llegue a nosotros? Lo primero es el distanciamiento social, en el sentido de evitar estar en contacto estrecho con personas que aparentemente estén enfermas. 2. Evitemos también el compartir utensilios o alimentos de boca en boca, ¿ya? Lavarse bien las manos, también es otra medida sumamente importante. Y por supuesto también comer en lugares habilitados. Traten de evitar comer en comida callejera, porque ahí hay mucho riesgo de contagiarse distintos tipos de gérmenes relacionados con la transmisión fecal-oral. Partamos por la base de que una persona que está cocinando en la calle no siempre va a tener a la mano una red de agua potable para lavarse las manos, entonces ya háganse una idea de cuáles son los vicios en cuanto a cómo cocinan. Y bueno, eso tiene que ver con evitar la llegada a la bacteria, pero más importante aún es diagnosticarla precozmente, es decir, acude a tu médico si es que sientes dolor abdominal en la parte alta del abdomen, sobre todo si es que sientes como que quema o arde. Anda al médico si es que tienes distensión abdominal, o sea, se te hincha el abdomen después de comer. También otro síntoma que podría sufrir la presencia de la bacteria es la presencia de náuseas o vómitos, ¿ya? Y evidentemente lo que mencionamos antes del sangrado, ya sea tanto en vómito con sangre como en deposiciones con sangre. Ahora, igual en ese caso de todas maneras llegan al médico, porque no es como que una persona vomite sangre y se quede tranquilo. Pero ahí pasa el dato ya de
cuáles son los síntomas principales por los cuales podrías sospechar la presencia de esta bacteria. Bien, así que si te ha gustado el video, ponle me gusta, suscríbete al canal y más importante aún, yo diría que es mucho más importante de lo que hemos hablado hasta el momento, cuéntame tu experiencia. ¿Te han diagnosticado Helicobacter pylori? ¿Has seguido algún tratamiento? ¿Has tenido síntomas que sugieran la presencia de esta bacteria? Déjame tu experiencia en el video y por supuesto voy a tratar de contestar todos los mensajes que me pongan por lo menos. Bien, así que nos vemos en el próximo video y espero que haya sido de tu agrado. Hasta luego.